de corazón y extender esa influencia a los demás. Extender esa influencia a los demás. Y claro, que yo le dije, Dios te va a bendecir para que tú cubras esa infracción, porque estás haciendo lo bueno delante de Dios. Dice el siguiente punto de fundamentos, dice: las naciones y los poderes invisibles y el mismo pueblo de Dios resisten su autoridad soberana. Y es algo que nosotros podemos mirar, que Dios comprende la ignorancia, la apatía, el egoísmo, la codicia y la cobardía humana, porque muchas veces, aunque ese es el plan de Dios, hay esta condición de apatía. Aún los suyos se han opuesto a su voluntad. Aún los suyos se han opuesto a su voluntad, desperdiciando su amor. Y muchos tenemos que reconocer, muchas veces hemos sido ingratos porque realmente Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahorita, levante honestamente la mano a alguien. ¿Alguien se ha quedado sin comer? Que diga, la verdad, esta semana me quedé un día, o hubo algún día que se quedó sin comer, que de plano Dios no le bendijo. Y Dios es bueno con nosotros, aunque con frecuencia Él carga con la vergüenza de su pueblo. Él nunca es vencido por el mal. Dios es un Dios amoroso, es un Dios soberano, que a pesar de que a veces el pueblo, a pesar que a veces la iglesia, a pesar que a veces sus hijos no reconozcan todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos provee y la paciencia que Él nos tiene, inclusive muchos se levantan y hablan en contra de su iglesia, no sabiendo que es el cuerpo de Cristo. Aún así, dice, Dios es soberano y ha sido paciente con nosotros. Ha sido paciente, aunque con frecuencia Él carga con la vergüenza de su pueblo. Él nunca es vencido por el mal, porque dentro de todo eso Dios tiene un propósito. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. La dirección de Dios siempre mira hacia el futuro. Dios nos ve como obras terminadas. Por eso te decía hace un ratito, si te está lloviendo, si están las situaciones difíciles, Dios ya vio el final desde el principio. Dios ya vio el final desde el principio. Él es el que nos dice: esfuérzate y sé valiente, levántate, cíñete, toma tu cruz. Hace un ratito en la alabanza, toma tu cruz y sígueme. Tienes que padecer, tienes que negarte, porque esta leve tribulación, esta prueba, te está preparando, te está santificando, te está apartando para Dios, te está preparando, te está llevando a otro nivel de fe, te está llevando a otro nivel de santidad, te está llevando a otro nivel de oración, porque Dios quiere que perseveres en tus oraciones. Dios quiere que perseveres, que seas un hombre de fe, que seas una mujer de fe, que seas una mujer de oración, un hombre de oración. Y te va a pulir y va a poner situaciones a lo mejor en las cuales te va a tocar solamente esperar en Él. Es ahí donde se glorifica. Dios ve el final desde el principio, y Dios no está pensando en las situaciones presentes, porque Él sabe que nuestro destino es con Él. Pero la decisión de permanecer o no permanecer está en ti. Tú decides si tiras la toalla. Tú decides si a mitad del partido dices ya no, porque vamos a perder. Tú decides si renuncias, si vuelves atrás, o sigues perseverando. A lo mejor ya se te acabaron las fuerzas. ¿A cuánto ya se le acabaron las fuerzas? A lo mejor ya ni siquiera hay una esperanza, pero Dios es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Y déjame decirte algo: si las fuerzas se te acabaron, gloria a Dios, porque entonces quiere decir que tu salvación se dejará ver pronto. Tu Redentor vive y Él no te ha dejado. Por eso Dios no se preocupa tanto en el presente, porque sabe que esto que para que nosotros es pérdida, para Él es ganancia. Fíjate, me tocó predicar el viernes con los hermanos ahí en Máxima Seguridad en Atlacholoaya, y tuvimos un tiempo ahí de la palabra, y yo le decía: tú tienes que darle gracias a Dios el día que te detuvieron.
Y empezaron a dar gracias a Dios por ese día. Hubo un quebrantamiento por ese día que te aprendieron, porque ese día Dios te libró de la muerte, porque ese día Dios prefirió que, aunque tuvieras una sentencia, estuvieras aquí escuchando la palabra de Dios y fueras libre para la eternidad, a que te hubieras muerto y hubieras ido con condenación al infierno. Por eso te decía, Dios no estaba fijándose en lo presente, sino en lo futuro, porque Él nos ve como obras terminadas. Amén. Dice, los profetas señalaron un día futuro cuando su justicia triunfará completamente y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Salmo 72, 19. Vamos a la escritura rápido. Salmo 72, 19. Salmo 72, 19, todos juntos. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Un día, todos los profetas han anunciado que un día Él llenará la tierra de su conocimiento y de su gloria, y entonces todo mundo conocerá. Todo mundo le reconocerá y todo mundo doblará su rodilla y lo confesará. Y entonces veremos que tu trabajo como iglesia, que tu trabajo como líder, que tu trabajo como padre no fue en vano, porque tú les predicaste. Y hoy tus hijos y hoy los tuyos, tus generaciones reconocerán al Altísimo. Reconocerán al Altísimo. Yo no sé si tú has soñado con eso, hermano. Querida hermana, yo no sé si tú has soñado con ese tiempo donde un día tú estés delante de Dios y veas a tus generaciones, veas un pueblo atrás de ti alabando y glorificando al Señor. Veas alabando y reconociendo al que es digno de gloria. Veas ahí a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y veas a aquellos que son espirituales que les compartiste y ves que valió la pena. Y ves que valió la pena cuando veas ahí cara a cara, dice la Escritura, alabándolo por siempre. Pero hermanos, eso es nuestro privilegio. Por eso, si ahorita estamos oprimidos, si ahorita vamos en contra, gloria a Dios, porque esto ha sido desde el principio. Esto ha sido desde el principio. La persecución, la oposición en la iglesia no es desde que caminaste con Cristo, siempre ha sido así, pero quiere decir que vamos en el camino correcto. Amén. Dice, Él es el Dios de la esperanza y nunca pierde de vista su objetivo final, y por lo tanto su pueblo mira hacia adelante. Salmos 39, 7, acompáñenme ahí por favor. Dice, y ahora Señor, digo conmigo, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Cuántos pueden decirle al Padre, mi esperanza está en ti, Padre? En ti estoy confiado. En ti estoy confiado porque sé que esta situación, sé que aunque a lo mejor tienes a lo mejor un hijo que no está caminando como quisieras, algunos los ves muy lejos de Cristo, en ti esperaré, Señor. En ti esperaré porque tú eres fiel. Tú eres fiel y nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Dice el siguiente punto. Le sostiene la convicción de que su propósito redentor se cumplirá y al final su reino se establecerá por completo. Apocalipsis 12, 10. Dice el Apocalipsis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, dice entonces, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Un día dice aquí que su propósito redentor se cumplirá y al fin su reino se establecerá por completo.
Al fin su reino se establecerá por completo. Entonces, el propósito de Dios en esta tierra, recapitulando el fundamento del reino de Dios, el propósito de Dios en esta tierra es reconciliar a las personas con Él primeramente, con Él mismo, y restaurar sus vidas para que funcionen de acuerdo a su diseño. Ese es el propósito, que todo mundo le conozca, que todo mundo reconozca su señorío, que aquellos que estaban perdidos hoy regresen al rebaño, que aquellos que nunca han escuchado que Cristo les ama, hoy puedan escuchar eso. Y qué mejor, hermano, que a través de tus labios. Qué mejor, hermano, que sean tus pies los que lleven las buenas nuevas. Qué mejor que sean tus pies los que anuncien el evangelio. Ese es el propósito de Dios. Eso es para lo que Dios nos ha llamado, para que la gente, este pueblo Yautepec, esta ciudad de Yautepec, esos municipios, esa familia, conozca a Cristo, se reconcilie, se restaure, diga conmigo, se restaure, y cumplan el propósito y sus vidas funcionen de acuerdo al diseño. Veamos una cita en Romanos 8, del 18 al 21, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el propósito del Padre es de que tú y yo nos preparemos en vidas santas para la eternidad. Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo. Dios nos ha llamado a ser un pueblo de bendición, un pueblo disfrutable, un pueblo que anuncia a través de tu vida las virtudes de Jesús, que la gente pueda mirar a Jesús en ti, en tu familia, en cómo convives, cómo te esfuerzas, cómo tratas a tu esposa, que la gente pueda decir, los vecinos: oye, me encanta cómo tratas a tu esposa, me encanta cómo eres una mujer de oración. Que la gente diga: enséñame a orar así como tú oras, porque yo veo que cuando tú oras las cosas te ocurren. Que la gente vea el reino de Dios en ti. Ese es el propósito, no nos desviemos. Hay tantas cosas, te decía al principio, que hoy se hacen en las iglesias que realmente a veces ya no sabemos si es la iglesia. Pero ese es el propósito: llamar a las personas al arrepentimiento, llamar a las personas a la fe en Jesús, a ser discipuladas, a ser entrenadas. Esta es la razón de la existencia de la iglesia. Dios creó la iglesia para llevar a cabo sus propósitos. Dice la escritura en Mateo 16, 18, dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La razón de la existencia de la iglesia, hermanos, es para que Dios cumpla ese propósito. Tomemos nuestro lugar como iglesia. Dios nos ha llamado a reconciliar a las personas con Él. Dios nos ha llamado a ser discípulos.
a discipularlos en el reino de Dios.